¿Cómo funciona este cargador de batería 12 voltios, 2 amperios con relay o relé de desconexión automática cuando llega a su carga, a la carga preestablecida por nosotros? Este es el circuito básico, el que tenemos que trabajar, y vamos a hacer un poco el recorrido del mismo. La corriente eléctrica, que es la entregada por las empresas que brindan servicio eléctrico, enchufada a la pared. A la hora de cerrar el interruptor del dispositivo, vamos a cerrar el campo, y en el primario del transformador, que es un transformador reductor de 220 a 12 voltios, 2 amperios en el caso que estamos trabajando. Si aumentamos el amperaje, el transformador es más grande el tamaño, la caja va a ser más grande, más pesado, pero acá estamos con un transformador de 220 a 12 voltios. Si su país tiene 120, será de 120 a 12 voltios. Nosotros estamos trabajando 220 con 60 Hz. En el devanado secundario tenemos corriente alterna en 12 voltios, atraviesa el puente rectificador, que es de 6 amperios, viene por la parte superior, no está entrando por la bobina, porque el transistor Q2 está abierto, no va a haber paso de corriente, entonces viene por acá, es un relay que llega, normalmente está cerrado, o sea, pasa por el fusible, las pinzas ya las hemos conectado, atraviesa la batería, la otra pinza también está conectada, viene por el circuito, la parte inferior, sube, llega al puente de O nuevamente y cerramos el círculo, ¿no? El recorrido. Eso es como está entrando corriente de carga. ¿En qué momento va a paralizar la carga? Va a paralizar la carga en el momento de que la corriente que está en la parte superior del circuito, que se inicia cargando con la corriente, con el voltaje que tiene la batería, inicialmente a la hora de conectarse entre la parte izquierda con la parte derecha, es como si conectáramos dos baterías en paralelo. Si tenemos 15 voltios, que es lo que vamos a cargar, y la conectamos a los 10.5 voltios, inmediatamente lo que va a pasar es que la de 10.5 va a comenzar a aumentar de 10.5 para arriba, para tratar de igualarse a la de 15 voltios. Entonces, la carga inicial es de 10.5 y va a comenzar a subir. ¿Hasta dónde va a subir? Hasta lo que nosotros hayamos prefijado el potenciómetro P1, que va a activar el transistor para que cierre la compuerta y le haga el paso a la energía por este recorrido, por el recorrido de aquí. Entonces, al energizarse la bobina, va a hacer saltar a relé en esta dirección, ¿no? Cerrando el otro polo, y al cerrar el otro polo va a activar el LED azul, que significa de que ya está cargado. Inicialmente, cuando estábamos cargando, está el paso por el LED rojo, que significaba que estaba pasando carga por la batería, ¿no? Eso es básicamente el funcionamiento. El condensador 1 es para filtro, para la corriente con ondas o con rulos, la convierte, la estabiliza en corriente lineal, lo vamos a ver en el simulador más adelante. Este es el potenciómetro que me va a dar el lugar a la configuración para en el momento que quiero que salte el relay de acuerdo a la corriente que entra acá en la base. Entonces, visto esto, vamos a la simulación. En la simulación vamos a hacerla en Proteus. Este es el mismo esquema, el mismo circuito, con la diferencia que le he puesto algunos voltímetros para que vean los voltajes que hay en cada momento. Ahora está todo en cero, está muerto el osciloscopio. Para que el osciloscopio funcione, le he puesto 4 sondas A, B, C, D, las sondas con diferentes colores, y he tenido que ponerle un punto a tierra abajo del capacitor para que pueda
hacer las mediciones el osciloscopio. Entonces lo primero que vamos a hacer es conectar el aparato, encenderlo, pero para encender el aparato, recuérdense que lo primero que hay que hacer es, antes de todo, es conectar las pinzas, los cocodrilos, que son estos. Ya los tenemos conectados, entonces recién podemos poner el switch de encender el dispositivo. Se supone que está conectado a la pared. Al encenderlo, vemos que el osciloscopio ya nos muestra las corrientes que están circulando. La sonda amarilla, nos indica que en el devanado primario del transformador tenemos una corriente alterna. Esto nos indica las corrientes pico. No es la misma corriente que nos marcaría un multitester o un polímetro, porque el polímetro mide valores RMS. El osciloscopio mide las ondas en pico a pico. Mucho cuidado con eso. ¿Cuál es la relación entre una onda pico a pico y una onda voltaje RMS? El pico a pico es el resultado del RMS multiplicado por la raíz de 2, que es 1.4142. Entonces las ondas son, la amarilla es la corriente alterna de entrada, la roja o rosada es la corriente de salida en el devanado del transformador 1, que son 12 voltios, eso es lo que nos está arrojando, y el punto B, que es la sonda azul, es lineal, que es lo que está arrojándonos una vez que el condensador o capacitor C1 hizo su efecto de filtro y nos aplanó la onda, el rizado, el ondulado lo desapareció. Vamos a parar la simulación y voy a anular el condensador para que vean el efecto de la onda. Ven en el osciloscopio, ahora en azul tenemos la onda pulsante positiva siempre, que agarra la cresta y se va a cero. Eso es lo que está, como estaría cargando la batería si no tuviese un filtro capacitor, el filtro C1. Con eso claramente vemos para qué sirve un capacitor, para que la onda la estabilice y la vuelva recta lineal. Entonces nuevamente paralizamos y lo reconectamos y volvemos a simular. Entonces ya tenemos la onda plana que está entrando a la batería. Entonces, como expliqué, hasta qué momento se va a cargar, hasta el momento en que nosotros hayamos regulado este potenciómetro P1, que en este momento figura como que ya está en azul, como si ya estuviera cargado. Pero con esta regulación, si nosotros vamos a modificarlo, acá estoy haciendo ven, ya saltó a rojo, significa que originalmente tengo que setearlo, configurarlo así, para que apenas enchufe y conecte el dispositivo, esté cargando. En rojo significa que está cargando. Entonces, si ustedes ven, el voltímetro dice 15.1, y como el relay está pegado a la derecha, significa que está pasando energía por el LED rojo y me está entrando, lo está alimentando con 15 voltios a la batería, está siendo en este momento alimentada con 15 voltios y tiene 10, entonces está tomando energía prestada. ¿En qué momento va a saltar? Va a saltar cuando el voltaje comienza a aumentar a tal punto que lo supere al preseteo que hemos hecho nosotros en el potenciómetro 1, que es lo mismo que voy a forzarlo, es como si estuviera haciendo esto. Ya subió la diferencia potencial, entonces ya me activó la bobina y me desconectó la línea que carga la batería. Entonces ya no están llegando los 15 voltios porque está totalmente desconectado en la parte superior del relay, como pueden ver. Ese es como funciona este esquema. Es sencillo. ¿Cómo lo desconectamos? Lo desconectamos
el dispositivo sencillamente primero apagando el mismo. Acá en la mano izquierda voy a apagar el mismo, entonces ya no entra energía y recién desconectamos las dos pinzas, ¿no? Eso es como hemos terminado con la simulación, ¿no? En el Proteus, cómo está el armado del mismo. Sobre la mano izquierda tenemos los componentes que ustedes pueden ver. El 2N es el transistor que hemos instalado. El alternador es como si fuera la pared. Acuérdense que el alternador lo tenemos que configurar con... Vamos a parar la simulación. Lo tenemos que configurar con 311, que es la corriente de amplitud, como les dije, 220 multiplicado por raíz de 2. Acuérdense que la parte de arriba de estos componentes solamente son los nombres, no influyen en los cálculos. Las partes inferiores son las que son para los settings y las configuraciones. El transformador tiene una relación de transformación que ahí está, 0.00298. Para los que quieren entender cómo se configura en Proteus un transformador, vean por favor el tutorial de Proteus y transformadores. Los que quieran ver cómo se configuran los generadores, vean el tutorial de Aprendiendo Proteus, el primero, que es el escritorio con Proteus. Después tenemos el puente diodo, ven que está en la esquina superior izquierda, el capacitor electrolítico, los diodos, el fusible, el LED rojo, azul y rojo, el potenciómetro variable, el relay o relé, la resistencia que acompañan a los LEDs, el switch que prende y apaga y el transformador de 220 a 12 voltios. Eso es básicamente el esquema de Proteus. Espero que les haya agradado. Trabajenlo, es un bonito ejercicio y veamos cómo quedó el dispositivo ahora en la confección del mismo seguidamente. Vamos a describir los elementos necesarios para preparar este cargador de baterías. En este caso va a ser con un relay de corte automático de carga. Entonces los elementos que vamos a necesitar es la caja metálica, que ya tiene los agujeros precortados, la venden en los talleres de electricidad electrónica. Un transformador, que en este caso tengo un transformador de múltiples taps, pero lo único que voy a utilizar es el de 12 voltios, que me da 3 amperios. 3 amperios, quiere decir que esto es 3 por 12, 36 watts. La potencia de este transformador, 3 amperios. Todo esto lo voy a encintar para aislarlo. Solamente me quedo con este cable de 12 voltios, porque quiero una reducción de 220 a 12. Un puente rectificador de diodos, que es el de aquí. El 8J me indica que es de 8 amperios. AC es el ingreso de la corriente alterna, el polo positivo y el polo negativo, la salida que van a ir a los cocodrilos, a las pinzas. Un perno para fijar este puente rectificador a la carcasa metálica para que sirva de disipador de calor. Un interruptor principal que tiene luz piloto. El capacitor de 1000 microfarados lo he puesto a 50 voltios, podía ser a 25, pero tenía uno de 50. Es electrolítico, ojo, tiene que ser electrolítico. Un relé de 12 voltios, ¿no? Estas dos patitas son las patitas de la bobina. La patita del centro es la que hace el contacto con el centro, con este
esta punta hace un contacto, se esto con la otra del otro contacto. Los dos diodos, uno para proteger a la bobina de relay y el otro para la polaridad invertida en caso de que nos equivoquemos a conectar las pinzas. Un potenciómetro que me va a servir para regular el corte de carga, justamente donde queremos que salte el relay de 1K. Un transistor que es el que me va a alimentar justamente la puerta de corte. Este transistor va a ser utilizado como switch. Es un NPN y es el 2N2222. Los dos diodos que van a una patita del transformador, del transistor. El LED con su resistencia, le estoy poniendo una resistencia de 2.2K, un LED azul que me indica cuando ya está cargado, conectado a la pata de una de las patas de fusible, con la base para poder adosarlo al metal, y las otras dos resistencias de 1.2K, ¿no? Que son resistencias que van a armar junto con el transistor y el potenciómetro la alimentación para el salto de la bobina relé. 4 GBcitos para evitar en el armazón el contacto del metal en caso de con el tiempo se corten estos cables rojo y negro que van a ir adosados a las pinzas, y un cable de alimentación a la toma principal que tengo que habilitarlo. Este sería básicamente el esquema de los elementos necesarios para armar el cargador de baterías. Entonces no lo voy a distraer tampoco con la parte del soldado, sencillamente lo voy a mostrar finalmente cómo quedó el proyecto terminado. Bueno, ya terminamos el proyecto del transformador con corte automático de carga cuando llega a cierto voltaje. Vamos a explicar cómo nos funciona brevemente el esquema. Vamos a ayudarnos un poco con un esquema para tratar de entenderlo. Entonces, expliquemos un poco. Viene la corriente por la toma de la fuente principal, en este caso es 220. Estoy usando un transformador de 220 para 12 voltios, correcto, para 12 voltios. En este caso tenía un transformador que es un multitap de 6, 9, 24 voltios, 15 voltios. Para efecto del ejercicio lo utilicé solamente en la fase de 12 voltios y esta es la fase común en el secundario. Entonces las demás alternativas de tap las tengo cerradas, las tengo anuladas. Estos cables de color violeta son los cables de ingreso de la fase 220 y esta es la secundaria, donde tenemos energía en 12 voltios alterna que está ingresando a una tarjetita que está en el circuito. Esta tarjetita está compuesta por el potenciómetro conectado al transistor y a dos puentes diodos, dos diodos que me sirven de alguna carga resistiva y a la vez para el paso de corriente entre polo positivo y negativo para establecer un diferencial de potencial de voltaje. El condensador, que es el filtro
para convertirnos la corriente pulsante en una onda estabilizada. El relay que nos va a saltar, ¿no?, de carga normal. Le he puesto un diodo que lo he modificado. He puesto un diodo que resista 4 amperios. Antes lo tenía con 2 amperios, ahora lo he puesto para que resista 4 amperios. Normalmente cuando conectemos la carga va a pasar directo. Le he puesto también un portafusible que va directo del cordón rojo, que es la pinza cocodrilo que va al borne positivo de la batería. Pasa por un portafusible para evitarme alguna carga excesiva de amperaje que me vaya a quemar alguno de los componentes. El puente diodo está en la base, si se ve, está en la base adentro, en donde la salida del secundario del transformador va de fuente al puente diodo a las patillas centrales. Los extremos positivo y negativo es donde van conectadas esta pequeña tarjetita que me he hecho, y básicamente con un switch, ¿no? El switch tiene una luz piloto. Básicamente este es el esquema, ¿no? Y lo que estamos haciendo es lo siguiente. Bueno, ese más o menos es el esquema, ¿no?, de la corriente que entra, 220, la transformamos en 12 voltios, mediante el 12 voltios secundario, que mediante el puente que está abajo la convertimos en pulsante, y después mediante este condensador o capacitor la convertimos en estabilizada, ya positiva toda. Le quitamos la onda, ¿no? Esto lo conseguimos con el capacitor, esto con el puente diodo y esto con el transformador, estas etapas, ¿no? No está incluido acá el relé, porque el relé es un mecanismo únicamente que, conectado a esta tarjetita del potenciómetro, cuando encuentra un diferencial de voltaje que nosotros graduemos manualmente, va a energizar la bobinita de relay para que salte de un polo al otro y me desvíe la corriente de carga a una zona de ya no carga, que me activa la luz LED celeste, que está acá. ¿Correcto? Bueno, explicado esto, vamos a probar a ver si funciona y a hacer algunas mediciones. Separemos las pinzas, que no se toquen, y activemos ya. Prendió el LED azul. El LED azul es indicativo de que está cargado. Cuando está cargado me debe prender el LED azul. ¿Por qué me está saliendo como si estuviera cargado? Porque no he regulado el potenciómetro para el salto de carga. La luz roja del interruptor me indica que estamos con carga, que estamos con el dispositivo energizado. Entonces, sencillamente veamos si nos funciona el potenciómetro. El potenciómetro lo que nos va a regular es el momento que salte la corriente, porque el potenciómetro lo que hace es meter mayor o menor resistencia que le va a entrar a la base del transistor. Entonces, de acuerdo a la partición de resistencia, vamos a hacer que salte antes o después, que salte a 12.5, 12.6, 12.8, 13 voltios de carga. Eso lo regulamos aquí, ¿correcto? Entonces aquí figura como si ya estuviera cargado. Entonces lo que tenemos que hacer es girar el potenciómetro hasta que no se apagó. Significa que ese es el punto, digamos, que si fuera este el caso, como no tengo carga, no lo puedo calibrar. Esto lo tengo que hacer con las dos pinzas conectadas a la batería.
Ahorita, como no tengo carga, me engañaría si lo calibro, pero básicamente conseguiría lo mismo. Conseguiría que el potenciómetro me haga saltar de carga a no carga. Ese sonidito, ese clic, es que está saltando relay. ¿Entiende cuál es el mecanismo? ¿Para qué sirve este potenciómetro? Entonces sí nos va a funcionar. Lo único que no lo podemos calibrar porque no tenemos la carga en los puntos de las pinzas, ¿no? Entonces vamos a hacer algunas mediciones básicas. Estamos en voltaje 20 voltios. Vamos a ver cuánto nos arroja el diodo entre positivo y negativo. No tengo cómo, pero debe ser los 15. Y está, los 15.70 y tantos voltios. Muy incómodo, no llevo, por eso que no tengo buena. 15.73. Ahí está. Ese es el voltaje que nos está arrojando el puente diodo, ¿no? Voltaje obviamente no estabilizado, solamente ahí es pulsante. Cuando pasa a través del condensador es que me va a arrojar la corriente estabilizada. Ahora vamos a las pinzas. Nada. ¿Por qué nada? Porque está la luz azul prendida, significa que ya saltó la carga. Le vamos a regresarla. A ver, debería de estar con voltaje. Ahí está. 15.74 voltios. Significa que eso es lo que estaría ingresando la batería. Justamente cuando salta, que es cuando regulo acá, es que nos abre y ya no carga. Bueno, está muy bien. Al menos está todo correcto, el circuito, ¿no? Sencillo, práctico. Algo importante que no lo dicen ni lo he encontrado en las explicaciones de ningún cargador. Estos cargadores, este cargador, por ejemplo, tiene una bobina de 30, creo que era de 30 watts de potencia. Para 12 voltios resiste una carga de 3 amperios. De 3 amperios, ¿no? Entonces no significa que yo este cargador lo puedo conectar a cualquier batería. ¿Por qué? Porque normalmente cuando conectemos este cargador a una batería pequeña, no va a haber ningún problema en que cargue con 3 amperios, porque seguramente va a cargar con 1, 1.5, 2 amperios. Pero si yo lo conecto a una batería grande, que tenga por ejemplo 80 o 90 amperios hora, y está descargada, la demanda que la batería le va a requerir de amperaje para comenzar a cargarlo posiblemente supere los 4 amperios. ¿Por qué? Porque cuando una batería se descarga, la resistencia interna de la batería, ¿no?, es muy baja, y al ser muy baja hace que circule un montón de corriente para que se cargue, y la diferencia de potencial que haya entre la carga que nosotros le habilitemos y la carga que tiene la batería, vale decir, si acá le estamos dando 15 voltios y la batería tiene 10, hay como 4 o 5 voltios de diferencia que van a tener que trasladarse de un dispositivo al otro. Ese voltaje que se traslada con una muy baja resistencia interna de la batería hace que circule un amperaje alto de 5 o 6 amperios. Y si circulan 5 o 6 amperios y el transformador es de 3, sencillamente se va a calentar el transformador.
y después de 20 minutos o media hora puede hasta quemarse y malograrse todos los devanados, ¿no? Ahora, ¿qué parte es la primera que va a sufrir? Lo primero que va a sufrir, obviamente, lo primero va a saltar, va a romperse el fusible. Para eso es que lo hemos instalado, un fusible. Pero muchos evitan el fusible. Y si evitan el fusible, tenemos qué parte sensible. Tenemos un diodo de entrada, un relay, el puente rectificador de 4 diodos y la bobina. Y el condensador. ¿Qué cosa es lo primero que se va a romper? El que tenga menor dimensionamiento, es decir, si el puente de diodo solamente resiste 4 amperios y le pusimos 5, el puente de diodo se rompe. Pero si este es de 3, esto también va a sufrir el transformador. Entonces el primero que va a sufrir es el que tenga menor capacidad de amperaje. ¿Se entiende? Ahora puede romperse a la vez dos componentes, porque es tan rápido el paso de corriente que puede malograr el puente de diodo y el transformador. Por lo tanto, lo primero que tiene que hacerse es dimensionar un fusible para que rompa el fusible y no pase más corriente. Pero entiéndase lo que nos explica, que los cargadores de batería tienen un amperaje que pueden cargar. No quiere decir que si mi cargador es de 2 amperios y lo conecto a una batería que me da de mandar 8, como solamente le estoy poniendo 2 amperios, va a cargar despacito, muy lento. No, lo que va a pasar es que al inicio, cuando la batería está descargada, que su resistencia es muy baja, va a tratar de jalar mucha corriente, va a pedirle que le suministren todo el amperaje necesario, 6, 7, 8 amperios, y esto no resiste y se quema. ¿Correcto? Eso es lo que hay que entender. Solamente tenemos capacidad de carga de 2 o 3 amperios con este tipo de tamaño de cargador, que es lo normal para una batería de auto de 60 amperios hora, que normalmente con 2.3 amperios se comienza a cargar. Pero si las baterías son más grandes, ya nos va a demandar otro tipo de cargador que esté encima de los 4 amperios, cuyo transformador es más grande, y los bobinados son de mayor diámetro. Eso, que se entienda bien, y eso es todo. Espero que les sirva. Interesante el ejercicio que hemos armado. Ha salido limpio el diseño. Cómo queda este dispositivo una vez cubierto. Obviamente que tiene que tener su rejilla de ventilación para que el calor que se genera en el momento de carga permita ventilarlo, ¿no? Y esto queda tapado de la siguiente manera. Entonces, este es el dispositivo, bonito, simpático, y un proyecto más. Hasta el próximo video. Gracias.